la Biblia dice, busquen a Dios mientras pueda ser encontrado. Y esa es la realidad. Y eso nos quiere decir a nosotros que hay un tiempo donde podemos buscar a Dios y lo vamos a encontrar. Y a ese periodo la Biblia lo llama el periodo de la gracia. Hoy por hoy nosotros estamos viviendo esa bendición, ese bendito tiempo donde podemos buscar a Dios y lo podemos encontrar. Si la Biblia nos advierte de que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, es porque puede ser que hay un momento donde la gente va a buscar a Dios y no necesariamente lo va a encontrar. Tenemos ese tiempo, el tiempo de la gracia. Pero yo quiero hablarles en esta noche acerca del fundamento de la búsqueda, o más bien la búsqueda y su fundamento. ¿Por qué? Porque hemos entendido que a veces las intenciones no alcanzan. Miren, hay una frase que no la comparto en su totalidad porque es muy usada por todos, en todos los ámbitos, en el ámbito afectivo, sentimental, familiar y hasta espiritual, donde normalmente se dice, bueno, lo que importa es la intención. Y es como que en nombre de la intención nosotros podemos justificar inclusive lo que hemos errado o lo que hemos hecho mal. Es una frase muy típica nuestra, muy típica latina. Bueno, lo que importa no es lo que salió, sino lo que importa es la intención, porque Dios mira la intención. Y es verdad, pero en el sentido bíblico, cuando habla de la intencionalidad del corazón, es porque Dios de alguna manera tiene la capacidad de poder no solamente ver tu acción, sino que ver la motivación de tu acción. Entonces ahí las intenciones pesan mucho, porque ahí quiere decir que Dios no solamente está viendo lo que hiciste, sino que está viendo la intencionalidad. Pero nosotros, que acomodamos todo, como buenos latinos y argentinos, entonces empezamos a hablar de que, bueno, lo hiciste mal, pero lo que importa es la intención. Y a veces digo, ¿por qué? No es tan así, porque... ¿Y qué te privó a hacerlo bien? Y es más, hasta es un dicho que nos autocensura, porque si yo digo lo que importa es la intención y lo hice mal, es muy probable que Dios esté mirando que tu intención fue hacerlo mal. Yo no puedo decirle a mi mujer, si yo no la trato bien, bueno, mi intención fue tratarte bien, pero no lo logré, pero la intención es lo que vale, no. Pero si la intención existe, tiene que estar el resultado ligado a la intención. No estoy muy de acuerdo con ese pensamiento. No estoy de acuerdo con el famoso, no va a salir bien porque no hemos ensayado, pero lo importante es la intención. No, entonces quiere decir que la intención ya fue mala de entrada. Porque si tu intención hubiera sido hacer algo con excelencia, te hubieras preocupado para que lo hagas. Yo podría hoy pararme acá atrás, después de 35 años de experiencia, podría agarrar la Biblia y como decimos en la jerga pastoral, un vuelta y sale. Y hay mucha gente que inclusive le gusta más eso que otra cosa. Sin embargo, el hecho de saber que yo hoy me tengo que parar y hablarte palabra de Dios, eso fue motivo de desvelo, fue motivo de levantarme muy temprano, fue motivo de toda la semana buscar una dirección para ver qué compartirte. Porque lo que importa es la intención. Ahora, hay algo que me está diciendo que mi intención fue o no fue buena. Empecé a sacarte un poquito esa muletilla de lo importante es la intención, porque si yo te tengo que juzgar por tu intención, estoy mirando algo que no me está gustando. Porque tu intención tiene que ser buena. ¿Por qué te hablo de todo esto? Israel perdió la concepción de lo sagrado. Israel en un momento de su vida empezó a manipular lo sagrado de una manera tan liviana que se olvidó lo que significaba el arca del pacto. El arca del pacto nos habla de un Dios de compromiso, y el arca del pacto no era cualquier cosa. Y a vos te consta que en la Biblia habla de que cuando Moisés construyó el arca del pacto, lo hizo con un nivel de precisión que realmente nos asombra. Esas son las cosas que yo no puedo disociar entre el Dios que quiero predicar y el Dios que vivo. ¿Por qué? Porque un Dios que le dice de qué material lo tenía que hacer, con qué material lo tenía que recubrir, qué elementos tenía que poner adentro, la precisión, las medidas, los colores, donde todo tenía un significado, me habla de un Dios de excelencia, un Dios exquisito, un Dios donde no podemos hacer cualquier cosa, total, Dios conoce la intención del corazón. No me corras con eso. A mí ese concepto no me cierra, porque es un Dios que le dice, lo harás de madera de acacia, bañada con oro por dentro por fuera, tener 4 anillos para cruzar una barra, ahí pondrás el propiciatorio, y le habla del propiciatorio, y le habla lo que iba adentro, eso te habla de un Dios de excelencia. Ni hablar que el arca del pacto solo la veía el sumo sacerdote,
y entraba una vez al año para oficiar ahí adentro. O sea, hay un nivel de complejidad y también de santidad. Pero lo concreto es que Israel perdió el concepto de lo sagrado. Y como perdió el concepto de lo sagrado, un día dijo, che, por ahí el arca nos da suerte. Y entonces agarraron en los días de Elí y se llevaron el arca en una batalla contra los filisteos, porque como los filisteos le estaban ganando, dijeron, che, por ahí llevamos el arca y nos da suerte. Es como la gente que dice, bueno, por ahí si tengo muchas Biblias abiertas dentro de mi casa, eso me va a ahuyentar los demonios. No, los demonios no lo ahuyentan las Biblias abiertas. ¿Se das cuenta cómo usamos las muletillas? Y entonces llevaron el arca del pacto, y la Biblia nos cuenta que perdieron igual, porque ya no significaba, ya no le daban el valor. Y entonces dice que los filisteos tomaron el arca y se lo llevaron. Cautivaron el arca, un horror histórico, de las grandes derrotas que usted puede encontrar en la Biblia, es cuando Israel perdió el arca en manos de los filisteos. Lo que simbolizaba la presencia de Dios, de golpe ahora los filisteos se lo llevaron a su campo y se lo llevaron a su tierra. Usted conoce la historia. Lo cierto es que los filisteos, porque Dios no comparte la gloria con nadie, los filisteos acusaron recibo porque Dios los castigó por haber tocado lo que su pueblo no había santificado. Lo cierto es que los filisteos terminan devolviendo el arca en los días de Samuel, ya en el ocaso de Elí. Y lo cierto es que el arca del pacto va a quedar en una ciudad en el interior, lejos de Jerusalén. Cuando uno se acuerda, por Dios, de cómo fue eso, nos da una tristeza porque el arca era muy especial. Sin embargo, quedó en una tienda, en una casa del interior, ya no en el centro del país. Y lo más triste es que estuvo 20 años. Escúchame, 20 años. Pasaron los días de Samuel, pasaron los días de Saúl y vienen los días de David. 20 años que lo que simbolizaba la presencia de Dios no estaba considerada ni como algo sagrado ni como algo primordial. No la rescató nadie, absolutamente nadie. Quedó en una casa al cuidado de un sacerdote consagrado, Eleazar, pero lo cierto es que el arca estaba fuera del centro de lo que era la nación Israel. 20 años. ¿Cómo que nadie se dio cuenta? 20 años. Entonces David, cuando es consagrado rey, y usted conoce la historia, David tuvo una intención válida, por eso le hablo de eso, tuvo una intención valorable. La intención de David como primer medida de gobierno, o sea, la primer medida, el anuncio, como hacen nuestros presidentes cuando toman el mando, el primer anuncio de David, señores, voy a buscar el arca del pacto, no sé ni dónde está, y la voy a traer a Jerusalén. ¡Qué notición! Y aparte, qué intención más sagrada la de David. Porque la intención de David fue traer la presencia de Dios al centro de su gobierno y al centro de la nación. Y fue la intención más válida que ni Samuel rescató. ¿Cómo puede ser posible que nadie se haya dado cuenta de semejante detalle? Si el arca del pacto tenía las muestras de maná que habla la provisión sobrenatural, la vara de Aarón que reverdeció y también tenía las tablas de ley que habla de la revelación. Si el arca del pacto estaba en el medio de Jerusalén, estaba garantizada la provisión sobrenatural, el sacerdocio y la revelación. ¿Cómo nadie se dio cuenta? Ahora David tuvo un deseo. David era el que tenía el deseo por el arca de Dios y dijo, vamos a traer a Jerusalén la presencia de Dios. La intención fue buena, pero cometió un error. Estrenó un carro nuevo para traerla. Quedaba lindo. Era buena la intención, pero no era conforme a la ordenanza de Dios. O sea que hay cosas que suenan bien, que caen bien, hay cosas que son pintorescas hacerla, hay cosas que hasta nos gusta, pero no es ni lo pintoresco, ni es como te guste. Es como está establecido. Por eso es tan importante, siempre hablo de volver a la palabra. Entonces la Biblia nos dice que David agarró un carro nuevo para traer el arca, puso el arca en el carro nuevo y mientras el arca iba caminando, el carro iba caminando, un sacerdote la tocó porque se estaba por derrumbar y murió. Y ahí se dio cuenta David que había cometido un grave error. Y se dio cuenta de que las intenciones no alcanzan. Se dio cuenta que a veces podemos estar llenos de intenciones, pero no es conforme al mandato. Y que a la hora de servir a Dios, tus y mis intenciones no alcanzan.
Hay que hacer conforme a lo que está escrito. Y es por eso que muchas veces nos ganamos la antipatía de muchos. Porque no es como a veces suena lindo y queda bien, a veces es como Dios dice. Y entonces la Biblia nos dice que David se apesadumbró y se dolió en su corazón. Y seguramente a vos te habrá pasado, a mí también me pasa, y a David le pasó, que tuvo una intención buena y le salió mal. Y entonces le fue a decir a Dios, ¿por qué? Si mi intención fue traer el arca, que durante 20 años nadie la trajo. Yo tuve una intención buena y me fue mal. Y hubo muerte. Y entonces Dios le mostró a David que el problema que tuvo es que fue una sana intención, pero que no era conforme al dicho. Y dice que buscó en la ley y se dio cuenta que Dios estableció en la ley que el arca solo la debían transportar los levitas. Solo los levitas. Y que el arca tenía unos 4 anillos donde se cruzaban unas varas para que los levitas se carguen sobre los hombros. O sea que cada vez que tenían que transportar el arca, tenían que agarrar el arca y ponerla sobre sus hombros, caminar 6 pasos, que es el número del hombre, y al 7º paso ofrecer un sacrificio a Dios. Claro, eso era muy trabajoso. Imagínense que la ciudad donde estaba el arca estaba a muchos kilómetros de Jerusalén. Imagínense lo que fue trasladar el arca, o lo que sería trasladar el arca, haciendo 6 pasos y al 7º bajar y ofrecer un sacrificio, levantar un altar, ofrecer un animal, quemarlo en holocausto. Eso te habla de que la presencia de Dios involucra precio. Sí, te tenés que levantar temprano, tenés que sacrificar horas de sueño, tenés que sacrificar horas de televisor, de programa, lo que fuera, con tal de buscar. Dios no le va a dar su presencia porque sí a cualquiera. Entonces dice que David reaccionó. Y en el libro de Crónicas, en el capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 15, hay un pasaje que les quiero leer, que dijo David: vosotros, ustedes, los principales líderes de la familia de los levitas, santifíquense, ustedes y sus nietos y sus hijos, porque tienen que traer el arca de Dios, porque está establecido que el arca de Dios solo la pueden mover ustedes, porque por no haberlo hecho así, por no haberlo buscado según sus ordenanzas, Dios nos quebrantó. Y entonces la Biblia nos dice que los levitas tomaron el arca sobre sus hombros, caminaban 6 pasos y al 7º paso levantaban un altar y ofrecían sacrificio. Así fue de regreso el arca a Jerusalén, lo que garantizó un reino exitoso, el reino de David, porque él puso conceptual y físicamente la presencia de Dios en el centro de Jerusalén. No, las intenciones no alcanzan. Y yo sé que estoy derribando un mito. David no tuvo ningún problema en decir: acá nos equivocamos. Porque no es como nosotros deseamos o nuestro intelecto nos dice, es como Dios dice. Le decía hace un poco tiempo a una pareja que tenía serios problemas matrimoniales y que conoce la palabra. Y yo le dije: miren muchachos, acá no es ni como vos querés, acá es como Dios dice. Y si ponemos lo que Dios dice en el medio, las discusiones se terminan. No, las intenciones no son suficientes. Y hay básicamente 3 errores que nosotros cometemos al momento de buscar a Dios. Muchas veces te habrá pasado que te pusiste a buscar, pero la búsqueda no es al tuntún, la búsqueda tiene un fundamento. Pero hay 3 errores comunes que muchas veces nosotros cometemos al momento de buscar. El primero de todo es cuando solo le buscamos por interés. La búsqueda interesada. Entre nosotros, que no nos está viendo nadie en una noche tan común, a mí me está viendo solo Jorge ahí y me está pasando revista. Pero lo peor que nos puede pasar es cuando vos te das cuenta de que existe una relación de amistad, de amor, de sentimiento interesada. Yo suelo decir que el peor de los amigos es el amigo que se paga con plata. Cuando te das cuenta que hay una relación interesada, a vos te duele. Cuando te diste cuenta, este solo me buscaba porque quería sacarme algo. Esa relación que no es genuina nos hace mucho daño. Imagínate Dios. Imagínate Dios cuando se da cuenta que como su hijo, para lo único que lo buscas, para lo único que estás dispuesto a levantarte temprano es para pedirle algo. Es como que sos el hijo pedigüeño, el hijo que solamente se acerca al padre para pedirle algo.
en el fondo, como humano me siento usado, no me quiero imaginar Dios. Y si te parece serio esto, la Biblia nos dice que en un momento a Jesús se le juntaron las multitudes y Jesús, ya un poco cansado, hay un dicho que leí en estos días muy bueno, Jorge, que dice que el tiempo me cambió por fuera y la gente me cambió por dentro. Y a veces nos pasa. Y más en esta pandemia hemos visto de todo. Hemos conocido lo mejor y lo peor de todos nosotros. Y entonces Jesús, que estaba un poco de regreso, cuando vio que toda la gente se le juntó, le dijo, ustedes no vienen porque me quieren escuchar a mí. Ustedes vienen porque les di de comer. Como queriendo decir, tu única intencionalidad es llenarte la panza. Y por la única razón que venís es porque querés recibir algo. Hay gente que viene a nuestras iglesias o que viene a Cristo solamente para pedir. Y solamente pide y pide y pide. Y lo único que quiere es pedir. Y su interés es por lo que le puede dar Él y no por Él. No es lo mismo querer a Él que querer algo de Él. No es lo mismo cuando te acercás a Dios y tu único deseo es conocer a Dios, tocar a Dios, acercarte a Dios, que pedirle. Por eso hace unos días atrás yo te decía, ¿por qué no le das gracias? Hoy me dijo una hermana de nuestra iglesia, Ángel, estoy pasando el peor momento, hoy fue un día espantoso, sin embargo vine a la iglesia a darle gracias. O sea que el error más común que a veces podemos cometer es cuando solamente nos queremos llenar la panza, y yo quiero decirte que Dios sabe cuando solo te querés llenar la panza. Hay gente que no se da cuenta, que Dios sí se da cuenta de la verdadera intención, que se acercan a Dios solo porque buscan algo y tan pronto lo reciben, vuelan. Dios no está interesado en eso. Por eso Dios dijo, no se preocupen por sus necesidades, yo las conozco. No pidan tanto porque yo ya sé lo que ustedes necesitan. Lo que yo quiero es que me busques a mí. El segundo error muy común que muchas veces cometemos a la hora de buscar, y me voy a apurar, es buscar lo que queremos encontrar. ¿Cómo? Sí, no es un juego de palabras. El segundo error es cuando nosotros buscamos lo que solamente queremos encontrar. En otras palabras, es que ya buscas y querés lo que querés y no estás dispuesto a un no. Entonces de repente la soberanía de Dios queda de costado, porque solamente busco lo que quiero encontrar. Y no estoy dispuesto a un no de Dios, no estoy dispuesto a que esa no es mi voluntad, o no estoy dispuesto a que Dios me diga, no es así. Y usted lo puede encontrar en, por ejemplo, las mujeres que fueron a buscar a Jesús en el día de la resurrección. La Biblia nos dice que las mujeres muy temprano buscaron especies para ir a embalsamar el cuerpo del Maestro. No fueron a buscar a Jesús resucitado, fueron a buscar un muerto. Fíjese qué loco, porque Jesús le dijo durante mucho tiempo que iba a resucitar. Sin embargo, las mujeres a la mañana fueron a buscar un cuerpo muerto, fueron a buscar un cuerpo sin vida. Y de hecho que los ángeles dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ellos fueron a buscar un muerto y Jesús estaba vivo. Y María Magdalena no lo podía entender y estaba afuera, y dice la Biblia que estaba afuera, y dice que lloraba y lloraba, y Jesús se presenta, y entonces piensa que es el hortelano, y le dice al hortelano, ¿dónde está mi maestro? Porque me lo han sacado. Y entonces Jesús la tiene que llamar por nombre, le dice, María, y ahí se da cuenta. De hecho, que fueron a los discípulos a decirle, el cuerpo del Señor no está porque resucitó, y dice que los discípulos no le creyeron, estaban espantados. Entonces quiere decir que muchas veces buscamos solo lo que queremos encontrar. Y si de repente cuando buscamos a Dios, Dios nos dice algo que no queremos encontrar, no nos gusta. No nos sentimos cómodos, refunfuñamos. Y como sabemos lo que Dios nos va a decir, no le queremos escuchar. Porque solo queremos encontrar lo que nosotros queremos encontrar. Buscar a Dios significará de tu parte ir con la hoja en blanco. Y presentarte todas las mañanas a decirle, Señor, acá está tu hijo, tu siervo. Haz de mí lo que quieras. Y el tercer error más común es cuando apartamos el corazón de la búsqueda. Y entonces la búsqueda se vuelve religiosa, fría. La búsqueda de Dios es una búsqueda cuasi matemática. Nos arrodillamos, oramos, conocemos los jueguitos de palabras, los versículos, se los recordamos a Dios, pero el corazón no está ahí.
Y entonces Jesús le dijo a los religiosos de su época, ustedes me buscan con sus labios, pero el corazón está lejos de mí. Queriendo decir que a la hora de la búsqueda, tu corazón es determinante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el momento de buscar a Dios, tu corazón tiene que estar involucrado. Tu sentimiento ahí también tiene que estar involucrado. Es decir, Señor, como dijo el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, Jesús, hijo de David, ten misericordia, como un acto matemático. Cuando cerrás la puerta de tu habitación para orar, cuando venís a la casa de Dios, es tu corazón el que cuenta. Tu corazón tiene que saber que ahí estás para buscar al Creador de la vida, el que puede solucionar tus problemas, el que puede sanar tus enfermedades, tus dolencias. Sí, está ahí, pero sobre todas las cosas está tu Dios. Es encontrarte con Dios. Por eso que en esta noche, y solo en 5 o 10 minutos más tardar, quiero darte de los fundamentos de la búsqueda. Si las intenciones no alcanzan y la búsqueda tiene fundamentos, yo busqué en mi Biblia, te voy a dar solo 5, hay 500, pero hay fundamentos, hay un ABC a la hora de buscar a Dios. Y el primero, y tiene relación al que venía hablando, es que el primer fundamento para buscar a Dios es que tu corazón esté rendido a Dios. Es entregarle el mando absoluto. No solamente es involucrarlo, sino que tu corazón rendido por completo a Dios. Y es lo que dice el salmista en el Salmo 51. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú no lo echas fuera. ¿Qué quiere decir eso? No importa lo que hiciste, no importa la metida de pata, decimos en Argentina. No importa el problema de eso. El corazón contrito y humillado, rendido delante de Dios, cuando podés confesar tus faltas, cuando podés hablar de corazón a Dios. Tu primer fundamento es un corazón rendido. Hágase, Señor, como tú quieras. Mi vida te pertenece. Dios jamás te va a echar afuera cuando tu corazón esté rendido. No son los mitos, los sacrificios, no, es tu corazón rendido. Al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, oh Dios. Un corazón rendido a sus pies, un corazón rendido hará que tu búsqueda sea efectiva. Y no se trata de tiempo, no es cuanto el tiempo, sino que tu corazón, tu mente, tu disposición sean de Dios. Yo hoy amanecía muy tempranito, como les dije, y alcancé a decirle al Señor, en muy pocas palabras, decirle, Señor, quiero seguir diciéndote lo que te dije a los 14, a los 16 y a los 18. Yo tengo hitos en mi vida, momentos en mi vida, que saben que los tengo como visualizado hasta como que yo los vi desde afuera de mí mismo. Momentos de decisión, momentos donde frente a un espejo le dices, Señor, mi vida es tuya. Dios quiere seguir viendo tu corazón rendido a ese. Tu primer fundamento es un corazón rendido. Tu segundo fundamento indudablemente tiene que ser la convicción más profunda de que vos no te estás parando frente a algo o a alguien así nomás. Te estás parando frente a Dios y esa convicción la dice el salmista en el Salmo 34 que dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Santiago dice que todo el mundo que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. O sea, si te vas a acercar a Dios, tenés que creer que Él te va a escuchar. Mañana a la mañana cuando te levantes y te acerques a Dios, vos tenés que creer, tenés que tener la convicción que Él te está escuchando. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Los que le buscaron a Él, los que buscaron a Él de rostro y de corazón, nunca fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice el Salmo 34, este pobre clamó y Dios lo libró. Es la convicción de saber que Dios me va a librar. Es la convicción de saber que Dios de esta nos va a sacar. Es la convicción de saber que Dios no te va a abandonar. Que Dios nunca le suelta la mano a sus hijos. Que Dios no te soltó nunca. Convicción. Tu tercer fundamento es que las prioridades sean bien claras. Y lo dice el Salmo 77, el Salmo 105.
Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre, siempre, siempre. A mí me gusta esa palabra. Buscad siempre, siempre, siempre su rostro. A mí me gusta la gente que a medida que van pasando los años, siempre lo vas a ver en la misma postura, buscando siempre a Dios. Nunca retrocediendo, nunca yéndose para otro lado, buscando siempre a Dios. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro siempre. Buscarlo a Él. Mi alma tiene sed, dice el salmista. Dios mío, de madrugada te buscaré. Para buscar tu poder y tu gloria, de madrugada. ¿Qué significa? Tengo prioridades. Tengo prioridades. Y esas prioridades están claras. Yo sé que no debo comenzar mi día sin encontrarme con Él. Y eso significa de madrugada o cuando tengo prioridades. Mi prioridad es que no puedo salir si no me encuentro con Él. Mi prioridad es que frente a un problema yo tengo que consultarlo a Él. Mi prioridad está bien puesta, mi prioridad es Dios. Y esa prioridad va a determinar que Dios muestre su gloria y su poder. Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tu cuarto fundamento es la perseverancia. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Eso te habla de perseverar en el camino. Jesús habló muy claro y dijo que los que perseveramos somos los que tenemos derecho de pararnos delante de Él como sus hijos a reclamar sus promesas. Perseverar. Mantenerte en el mismo tiempo, en el mismo estado durante mucho tiempo. No retroceder, no rendirte, seguir adelante. Y por último, para terminar en esta noche, tu quinto fundamento dice ahí que para buscar a Dios tenés que tener conocimiento. ¿Se acuerdan que el otro día te dije que el conocimiento te quita la inocencia? El día que conoces te das cuenta que nunca más sos el mismo, el conocer. ¿Y por qué le digo el conocimiento? Hay cosas que yo las siento, hay cosas que yo las percibo y hay cosas que yo las sé. El conocer para mí es un grado inclusive superior a la fe. La fe, cuando tengo fe puedo dudar. Yo a veces tengo fe que algo va a pasar y de repente fue una corazonada, no pasó. Y si tengo fe puedo fallar. Pero cuando conozco, cuando yo sé que sé, diría mi hermano Carlos, cuando yo sé que sé, cuando yo sé que si toco esa tecla va a iluminar, si yo sé, no es lo mismo que tener fe. Es un grado superior y la Biblia lo habla de que el conocimiento es el grado más elevado de la fe. No te voy a marear, pero es así. La fe es un estado, pero el conocimiento es superior. ¿Qué pasa cuando sabes? Que cuando sabes lo que Dios dijo. Dijo Jesús, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Pedir, buscar, llamar. Y Jesús siempre dio una sentencia afirmativa, porque el que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Pedid, buscad, llamar. Y la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que le busca a Dios, sepa que le hay, y termina diciendo el apóstol, y que es galardonador de esa búsqueda. ¿Qué significa eso? Dios premia. Dios paga la búsqueda. Quiere decir que cuando yo empiezo a buscar a Dios, cuando yo echo cimiento en mi búsqueda personal, Dios paga porque Él dice que Él es galardonador de lo que les buscan. Por eso que no es lo mismo. No es lo mismo el que se levantó hoy a la mañana y dijo, hoy es el día de ayuno de la iglesia, hoy voy a ayunar, hoy voy a sacrificar esa media luna de la mañana. Y seguramente esa media luna que tanto querés, el día que llegaste a tu trabajo era el día que te la regalaron. Hoy voy a sacrificar esa milanesa napolitana al mediodía para concentrarme en Dios. Y seguramente te invitan milanesa napolitana. Esos sacrificios es lo mismo. Es lo mismo que hayas buscado temprano, que hayas abierto tu Biblia, que seas una persona que durante 1, 5, 10, 15, 20 años lo único que ha hecho fue buscar a Dios, que no buscarlo nunca. Será lo mismo. Aquel cristiano que se queja de todo, se queja de Dios y que continuamente hay que tratar de levantarlo
aquel que se para, se pone las botas, se arrodilla, clama, busca, abre la Biblia. ¿Será lo mismo? Dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le buscan, en serio. Por eso, si tu búsqueda es sincera, si tu búsqueda de Dios es real, Dios la va a pagar. Hace un tiempo atrás un hombre que buscando a Dios de manera religiosa me decía, pero yo no siento nada, no encuentro nada, no esto, no otro. Y entonces le digo, ¿qué tan serio sos en tu búsqueda de Dios? Porque el acercarte a la luz te va a decir cuán negro estás. Y el acercarte a Dios es derribar tus pensamientos para que sean los de Él. Tu búsqueda de Dios es sincera. Tu búsqueda de Dios es tan seria como la que me decís, o simplemente buscas sensaciones, o lo tuyo es solo una intención. Las intenciones no alcanzan. David tuvo una genuina intención. Quiso traer el arca de Dios. La intención era buena, pero no era según las ordenanzas. Según las ordenanzas es que Dios dijo cómo y quiénes. Dios dice quién tenía que llevar el arca y cómo debían hacerla. Y por ese detalle, la intención no alcanzó. Lo cierto, y para terminar, es que David logró traer el arca. Y dice que vino danzando, y vino gritando, y vino al son de las trompetas. Y todos lo vieron al rey David danzar, y habrá danzado de tal manera que parece que se le vieron algunos detalles que estaban ocultos, porque su esposa dijo, ¿cómo se avergüenza el rey descubriéndose delante de las doncellas de Jerusalén? Y David dijo, así lo haré, y aún seré más vil ante los ojos tuyos, pero no ante los ojos de Dios. David lo celebró, porque siempre hay momento de retomar el buen camino. Así que yo te quiero invitar en esta noche a todos los que me están escuchando. Sí, no es un año fácil. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que los que le buscan lo van a encontrar. Y tu búsqueda sincera va a hacer que Dios te muestre, a la larga o a la corta, que siempre estuvo con vos. ¿Qué te parece si en esta noche nosotros renovamos nuestra búsqueda de Dios y le decimos a Dios, Señor, yo te quiero buscar, pero te quiero buscar en serio. Y yo te quiero buscar según las ordenanzas. Y yo te quiero buscar a corazón abierto, para que me hables, para que me enseñes, para que me instruyes. Y para que cada vez que te busque te encuentre. Cada mañana Él te estará encontrando. Cada mañana, cada tarde, cada noche, Él estará ahí dispuesto a encontrar. Él te va a encontrar acá en su casa de oración. Y cada vez que digas en tu corazón, voy a ir a la iglesia a orar, acá está Dios, en tu casa está Dios, siempre lo vas a encontrar.